Ahora vamos a hablar sobre el generador complementario de salida, o abreviado COC. Entonces, el propósito general de un generador de salida complementaria es convertir una sola señal de PWM de salida en una señal de PWM complementaria de dos salidas. El COC también puede convertir dos eventos de entrada por separados en una simple salida PWM o en una PWM complementaria. La velocidad a la que aparece el evento ascendente determina nuestra frecuencia de nuestro PWM, y el tiempo entre la entrada del evento ascendente y la entrada del evento descendente determina nuestro ciclo de trabajo. El evento ascendente y el evento descendente pueden ser de la misma o de diferente fuente. Dichas fuentes pueden ser síncronas o asíncronas al reloj de referencia de nuestro COC. Se utiliza una entrada de reloj seleccionable para generar los tiempos de retardo de fase, también para el borrado y para los tiempos de nuestra banda muerta, que van a ser opcionales. También sabemos que nuestro COC tiene dos modos de operación, lo que es un PWM síncrono y el modo push-pull. El modo se selecciona ajustando en el registro COC X con 0, ajustando con 1 va a ser nuestro push-pull, o borrándolo va a ser nuestro modo síncrono. Entonces nuestro modo síncrono va a generar dos formas de onda complementarias derivadas de las fuentes de eventos ascendentes y descendentes. En una de las configuraciones más sencillas, las fuentes de eventos ascendentes y descendentes van a provenir de la misma señal, como una señal PWM. El COC lo que hace es convertir esta entrada PWM en una salida PWM complementaria doble, y la frecuencia y el ciclo de trabajo de la salida PWM dual que vamos a tener coinciden con las de la señal de PWM de la entrada única que tuvimos anteriormente. Entonces, el flanco ascendente de la entrada va a activar el flanco ascendente del pin de salida del COC X0 out 0, y el borde descendente de la entrada PWM activará el flanco descendente del pin COC X out 0. El COC X out 1 será la salida complementaria de nuestro COC X out 0, como lo vamos a ver a continuación Bien, aquí podemos ver que nuestro COC X0 out 0 se va a activar con los flancos ascendentes de nuestro PWM. Sí, aquí lo podemos ver, se desactiva con el descendente y va a generar un tiempo muerto. Y como nuestro COC X out 1 va a ser el complementario al COC X out 0, vamos a ver que se activa con el flanco descendente de nuestro PWM, como se puede ver, con su respectivo tiempo de banda muerto. Bien, ahora vamos a hablar del modo push-pull. En el modo push-pull, el COC va a generar un pulso PWM en el pic COC X out 0 en cada evento de flanco ascendente, de pulso entrante, y esto va a ser impar. En cambio, en el pin COC X out 1 produce el mismo pulso en cada, pero la entrada va a ser par. Esto crea un conjunto alterno de señales producidas a partir de la fuente única de entrada, como lo vamos a ver aquí a continuación. Podemos ver que el COC out 0 va a ser impar, va a ser por cada pulso impar, que el COC 1 va a ser por cada pulso par. Bien, ahora vemos las fuentes de reloj. Vemos que el módulo COC nos permite seleccionar tres fuentes de reloj, la cual va a ser la frecuencia de reloj del sistema, la frecuencia de reloj de las instrucciones, que es igual al F sobre 4, y a la frecuencia interna de los hilados del PIC, que es igual a 16 MHz. Entonces las fuentes se van a seleccionar utilizando estos bits, el 1 o el 0 del registro COC X con 1. Así es que se van a poder utilizar esas fuentes de... El control de salida para el COC tiene control de habilitación de pin de salida individual. Los habilitadores de salida se les seleccionan con los bits GX o E0 y GX o E1 del registro COC X con 0. Entonces sabemos que la función COC puede desactivarse completamente desactivando el pin GX en el registro GX con 0. El control de banda muerta proporciona señales de salida que no se superponen para evitar disparar a través de la corriente en los interruptores de alimentación.
El COC contiene dos temporizadores separados de banda muerta, unos para el flanco ascendente y otros para el flanco descendente. Bien, para hacer nuestro retardo de fase, este retardo de fase lo vamos a hacer ya que en el retardo de la banda muerta se puede crear un no solapamiento entre las señales COG 0 out 0 y COG 0 out 1. Aquí es donde se usa esta característica del retardo de fase. El retardo se puede implementar en uno o ambos eventos de entrada, en el ascendente o en el descendente. Esto se puede lograr colocando un valor de recuento del registro del conteo de retardo de fase, el creciente o el decreciente. La longitud del retardo se basa en el número de periodos de reloj que se esperan según se definen en los bits COG XPHR o COG XPHF. Aquí se puede ver un ejemplo en el cual en el registro COG XPHR, el cual es de subida, de los flancos de subida, se establece para retrasar 7 periodos de reloj después del evento de entrada ascendente. Entonces aquí podemos ver los 7 periodos de reloj y vemos que va a haber un retardo, de fase, para que las señales no estén solapadas, o sea, no haya interrupciones ni para evitar problemas con los switch y todo eso. Bien, a continuación vamos a hablar sobre el oscilador numéricamente controlado, el cual es un temporizador que utiliza el desbordamiento de un acumulador para crear una señal de salida. Esto ofrece una ventaja sobre un simple contador controlado por temporizador, en el sentido de que la resolución de la división no varía con el valor del prescaler ni el postcaler, la cual es un tanto limitada en los otros temporizadores. El desbordamiento del acumulador se controla mediante un valor de incremento ajustable, en lugar de un solo pulso del reloj o incremento del post-scaler. Por eso es que el NCO, la abreviatura, es más útil para aplicaciones que requieren precisión de frecuencia y una resolución fina a un ciclo de un trabajo fijo. Más que todo se usa con un ciclo útil fijo. Entre las características del NCO podemos ver 7 más claras, las cuales es que el NCO puede tener una función de incremento de 16 bits. Como lo dije anteriormente, tiene un ciclo de trabajo fijo, puede trabajar con un ciclo de trabajo fijo, e igualmente puede trabajar con frecuencia de pulsos. Los pulsos se pueden cambiar de frecuencia. Se puede también controlar la anchura de cada pulso de salida. Se pueden tener varias fuentes de entrada de reloj. También podemos controlar la polaridad de la salida de nuestro PWM, de nuestra onda. Y también tenemos una capacidad de entrada. El funcionamiento del NCO funciona añadiendo repetidamente un valor fijo a un acumulador. Las adiciones se producen a la velocidad del reloj de entrada. Entonces este acumulador se va a desbordar periódicamente con un bit de acarreo, el cual este bit de acarreo va a ser la salida bruta de nuestro NCO. Efectivamente, podemos ver que esto va a reducir nuestro reloj de entrada por la relación del valor de la adición al valor máximo de nuestro acumulador. El NCO tiene básicamente dos modos de operación, el cual con un ciclo útil fijo al 50% o con una frecuencia de pulsos, que podemos ver va a tener diferente frecuencia de los pulsos. A continuación vamos a ver un ejemplo con el NCO. Entonces para este ejemplo se va a usar el PIC 16F1507 y con la finalidad de crear una onda cuadrada de 500 Hz usando el NCO. La frecuencia de entrada va a ser la fuente de reloj interna, o sea, va a ser una fuente de reloj de 16 MHz. Entonces esto lo vamos a trabajar con un ciclo útil fijo. Entonces por eso vamos a tener un milisegundo de cada ciclo útil. El ciclo útil va a ser un milisegundo. Entonces nuestra onda va a ser a 500 Hz nuestra salida. Entonces eso quiere decir que el desbordamiento de nuestro acumulador, de nuestro PIC, va a ser igual a 1 sobre la frecuencia, sobre el tiempo. Entonces sería 1 sobre un milisegundo, igual va a ser nuestra frecuencia. 1 sobre el periodo, que pena, 1 sobre el periodo, o sea, 1000 Hz, va a ser nuestro desbordamiento del overflow. Entonces tenemos que hallar el valor del incremento, el cual va a utilizar la siguiente fórmula. Entonces para hallar ese valor de incremento, tenemos que saber la tasa del desbordamiento del acumulador, también tenemos que saber el valor del desbordamiento del acumulador y tenemos que saber la entrada, la frecuencia del reloj de entrada.
Entonces, como lo hallamos anteriormente, nuestro desbordamiento del acumulador va a ser a 1000 Hz. Aquí lo tenemos. Y como nuestro NSO trabaja a 20 bits, aquí tenemos 2 a la n. 2 a la n menos 1 porque empieza desde 0, entonces 2 a la n, 2 a la 20. Y sabemos también que nuestra entrada, nuestra frecuencia de reloj de entrada es de 16 MHz. Entonces, haciendo esta operación, tenemos que el valor del incremento va a ser igual a 65. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de código, donde podemos observar, aquí vamos a declarar nuestras entradas, nuestro puerto que va a ser en el puerto C. En el puerto C vamos a declarar la salida, vamos a declarar si va, como vamos a determinar que va a ser una entrada y una salida, va a ser digital en el puerto RC1. Luego se van a inicializar los periféricos. Y a continuación vamos a hacer la configuración del NSO. Bien, entonces en este caso vamos a trabajar con el registro descendente, del incremento descendente. Entonces el incremento ascendente lo dejamos en 0, con el registro NSO1 INCH lo dejamos en 0, y nuestro registro descendente, que lo acabamos de hallar, que es el 65. Después vamos a declarar la frecuencia de nuestro reloj, que va a ser igual a 16 MHz con el NSU1 CLK. Y después vamos ya a habilitar lo que es el NSO. Vamos a habilitar la salida, vamos a activar las subidas, y vamos a dejar el ciclo útil. Entonces el ciclo útil con este bit en 0. Vamos a darle un ciclo útil fijo con este bit. Con este bit vamos a habilitar el NSO. Con este siguiente bit se habilita la salida. Y con este bit vamos a habilitar las subidas. Entonces ya a continuación vamos a poder observar con la simulación en el osciloscopio que vamos a poder obtener nuestra frecuencia de 500 Hz, la cual es la que nos pedía el problema. Aquí podemos ver el valor, está muy cercano a 500 Hz. Y aquí podemos ver que nuestro periodo está a 1 milisegundo. Bien, eso es todo.